mañana el doctor Elmer Huerta, que es nuestro asesor médico de cabecera, orientador en el Perú a través de RPP, comentaba lo que se ha venido comentando en las últimas semanas. ¿En qué sentido? Se esperaba en algún momento que la curva suba hasta que llegue al pico del número de contagios, ¿no? Y con eso, y por consiguiente, no solamente eso se multiplica, porque, claro, hay más muestras tanto moleculares como serológicas que son complementarias, hay que señalarlo también, y también para ubicar, digamos, masa o aglomeración o grupo de gente que en mayor medida se esté contagiando. Pero la búsqueda del pico tiene que ver también porque después de llegar a una cumbre debería comenzar el declive. Para el doctor Huerta, que es especialista en salud pública, que ya se encuentra en el pico de la curva de contagios el país. También queríamos conversar con el asesor internacional en salud, Mauricio Bustamante, para hablar de esto, ¿no? ¿Qué significa? Y en todo caso, si bien es cierto, se ha logrado achatar con un martillazo, ¿no?, el incremento que se hubiera multiplicado, algunos dicen por 3, por 5, por 10, ¿no? Hubiera sido una catástrofe, como señalan. Nos hemos demorado más en llegar a una situación de esta naturaleza. Doctor Bustamante, ¿cuál es su reflexión inicial en este sentido? Mónica, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y gracias por permitirme participar en tu programa. Sin embargo, los casos siguen subiendo, y a mí me parece que el gobierno del Perú ha tomado sobre todo medidas al inicio de la pandemia, a partir del caso cero, tomó medidas rápidas. Eso creo que fue muy importante. Me pareció que el gobierno del Perú fue audaz en ese sentido. Sin embargo, cuando uno analiza y ve el descenso de esas decisiones del Ejecutivo en el territorio, como que hay una cantidad acumulada de dificultades que me parece que en estos 15 días sería fundamental para ese achatamiento tenerlas en cuenta. O sea, usted habla que hay obviamente un déficit estructural que se encuentra con un esfuerzo inicial, pero que se ha quedado, digamos, con cierta pasividad en el esfuerzo inicial. Yo creo que lo más importante es que logre descender en los territorios, y no ha sucedido con homogeneidad en los lugares que se requiere. Yo mencionaría 4 cosas centrales, Mónica, si te parece. Sí, cómo no. Para eso estamos, para, digamos, entre todos, ver de qué manera podemos apoyar, incluso con un planteamiento público para ver de tomarse en cuenta. ¿Cuáles son estos 4 niveles? Mira, Mónica, en primer lugar, uno sigue viendo todavía acciones de la ciudadanía que no reflejan una conciencia de la situación, claro. Y me parece que... Se refiere a las aglomeraciones. Me parece que hay que seguir trabajando de manera muy intensa en la creación de una conciencia y una cultura ciudadana combinada con acciones de fuerza para observar el aislamiento y el distanciamiento social. Eso todavía es necesario hacerlo, a pesar de la muy buena voluntad que una gran mayoría de la ciudadanía viene observando. Claro. Me parece que hay que ligarlo mucho al trabajo que los alcaldes locales, municipales, distritales pueden llegar a hacer, pero para eso la primera autoridad en realidad no ha respondido en la medida que debía responder. Ese es con claridad, digo yo, no necesariamente usted, ¿no? No, pero no ese es el enfoque, Mónica. Me parece que no es que los alcaldes no hayan respondido,
Lo que se requiere es que una estrategia nacional articule adecuadamente con los mandatarios locales. Es diferente. Yo he visto muy buena voluntad en los alcaldes locales, he visto las acciones del alcalde de Lima Metropolitana, los esfuerzos que los alcaldes locales. A mí me parece que sigue siendo necesaria una gran bisagra entre el esfuerzo de la estrategia nacional y el tema del accionar de los alcaldes. Le doy un ejemplo muy concreto. Sí. ¿Cuál es el elemento básico para que un alcalde actúe en su territorio? Tener información. La información sobre el comportamiento del virus en cada distrito es diferente. Y no es por tener la información, Mónica, es porque la información con un suficiente análisis de esa información. No es solamente no es solamente que el alcalde cuente con la información, sino que haya un acompañamiento con el análisis epidemiológico a fin de que el alcalde logre hacer la intervención adecuada en las zonas rojas de propagación del virus. Se le hace los mercados, cualquier tipo de el transporte, lo que sea necesario intervenir. Yo he visto, por ejemplo, que Salud cuenta con mapas de calor. Esos mapas de calor que cuenta Salud me parecen valiosísimos para la institucionalidad de Salud. Pero ¿por qué esos mapas de calor no están en el escritorio de todos los alcaldes distritales? O sea, entonces, ahí se necesita una mejor coordinación en la comunicación, mayor data, mayor información para que puedan aterrizar mejores respuestas y ya mucho más localizadas. Así es, una interinstitucionalidad que aterrice en un trabajo en el cual los alcaldes locales puedan liderar esa intervención enfocada a la contención y al aislamiento obligatorio. Se necesita una mejor comunicación entre ejecutivo y alcaldes. ¿Cuáles serían los otros niveles de preocupación? El otro tema es que hay una realidad de informalidad. Acuérdate que en el Perú hay cerca del 70% de la somos un país informal, o sea, la minoría es la formalidad. Claro, y la gente con necesidad tiene la necesidad de buscar, salir a buscar, y por eso es indispensable asegurar la llegada de las ayudas gubernamentales, especialmente a las zonas de mayor propagación. Si los alcaldes tienen los mapas de calor que cuentan con los que cuenta una institucionalidad como el Salud o el Ministerio de Salud, podrían focalizar con una mayor eficacia sus intervenciones con relación a la ayuda social. Me parece que eso es supremamente importante. El bono universal ayuda en ese sentido, va en esa dirección. Por supuesto, y claro. Las ayudas y todas las ayudas locales tendrían una mejor orientación. Claro. Entonces, aquí el problema es la operatividad para llegar sin necesidad de que la gente salga. Ese es básicamente el problema, ¿no? Así es, información para tomar decisiones en el territorio, en lo local. Y el otro punto que me parece es el fluido de la información va a ser de vital importancia para lo que va a ser en unas semanas los procesos de reapertura de toda gradual, por supuesto, y a mí me parece que esas circunstancias tampoco pueden ser desligadas del accionar del mandatario local. Eso es muy importante, que las medidas que se vayan a trabajar para dentro de 2 semanas de reapertura tienen que ir muy ligadas al accionar
de la localidad, del territorio. Yo creo que esas son elementos fundamentales. Sí, lamentablemente somos un país centralista, los gobiernos también son centralistas en la información para poder, o entienden que manejan mejor esta circunstancia para que no haya desborde, pero por otro lado tenemos otras autoridades que están más cercanas a la ciudadanía que deberían tener una coordinación súper fluida con el Premierato, con el gobierno y con cada uno de los ministros para que puedan actuar de manera segmentada muchísimo mejor. Gracias, doctor Bustamante, como siempre. Vamos al gran resumen de la hora.